Muy buenos días, queridos hermanos. Qué gusto verles, ¿verdad?, de manera presencial y compartir la palabra del Señor en esta mañana. Un abrazo, ¿verdad? Aprovecho de enviar un abrazo cariñoso para los que están siguiendo la transmisión en casa. Hoy hablaremos un tema, si usted quiere, algo diferente, pero la idea es hablar acerca de Jesús, el nepotismo y el servicio. Y me gustaría comenzar con lo siguiente. En una columna de opinión, nepotismo, amiguismo y la rabia de los que no son de ningún lote, publicada por CIPER Académico, escrita por Emanuele Basoret y Vicente Espinosa el 30 de agosto del 2019, uno puede leer lo siguiente. Nepotismo es la selección de candidatos para cargos públicos y privados, haciendo primar las redes familiares. Ese es el nepotismo como tal. O las redes de amistad, también se denomina amiguismo, por sobre las reglas de la meritocracia y del interés general. No se trata, por lo tanto, de seleccionar personas que no tengan ningún mérito o currículo, sino de dejar de lado personas que podrían ser idóneas para un cargo o beneficio, pero que no cuentan con redes de acceso. Pero ¿qué tiene que ver esto con la exposición bíblica de hoy, verdad? Y la respuesta es mucho. Y me gustaría invitarles a abrir sus Biblias para recordar un caso de nepotismo, o mejor dicho, un intento de nepotismo o amiguismo frustrado por las enseñanzas de Jesús acerca del verdadero servicio en relación al reino de Dios. Y para eso me gustaría invitarles a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. Solo 8 versículos. Y dice así: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten a tu derecha, uno a tu derecha, estos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Versículo 22. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernadores y gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Señor, muchísimas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, porque tú nos exhortas y porque tú nos transformas. Oramos para que tu palabra continúe trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones a través de la obra de tu Espíritu. Gracias, Señor, por este pasaje. Enséñanos, en el nombre de Jesús. Amén. No al nepotismo, sí al servicio, porque así funciona el reino de Dios. Esa sería una gran idea acerca de lo que quiero compartir esta mañana. No al nepotismo, sí al servicio, porque así funciona el reino de Dios.
Las evidencias sobre el propósito por el cual fue escrito el libro de Mateo apunta a gente que tenía conocimiento de las Escrituras. Personas que esperaban la restauración de Israel y creyentes que guardaban en su corazón la venida de un Mesías, un rey. Por eso, cuando leemos el libro de corrido o coloquialmente en una sola sentada, descubrimos que todo gira en torno a esta idea. Un rey prometido que ha hecho su ingreso en la historia, sirviendo a todo el mundo y entregándose en sacrificio y amorosamente por aquellos que se había propuesto salvar. Es más, el primer capítulo abre, mejor dicho, con la genealogía de Jesucristo, que por el lado paterno tendría un vínculo directo con los principales monarcas de la nación hebrea. Y luego de esa introducción, el libro registra el nacimiento de Jesucristo y los acontecimientos que rodearon sus primeros días de vida. De ahí el autor va directamente a la etapa adulta de Jesús, cuando es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán e inicia su ministerio predicando, enseñando y sanando. Una vez situados en este contexto del libro, es imposible no preguntarnos qué estaba pasando por la cabeza de esta madre para hacerle una petición de este tipo a Jesús. Porque en los versículos anteriores, 17 al 19, Mateo está dando cuenta de un momento especial entre Jesús y sus discípulos. Jesús está reiterándoles a los discípulos que será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Aunque también les recuerda que resucitará. De cualquier forma, esta madre no logra contenerse y eleva una petición de lo que yo denominé nepotismo o amiguismo a Jesús, quien le responde y luego le enseña sobre el nepotismo en contraste con el servicio que podríamos decir es el servicio cristiano. Entonces, lo primero que vemos aquí es una petición de nepotismo, y esto está en los versículos 20 y 21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, dice la Escritura. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero las preguntas que tenemos que responder iniciando esta exposición bíblica es, ¿quién es esta madre? ¿Verdad? Porque no se señala claramente ahí quién es. ¿Y quiénes son estos hijos? ¿Y por qué esta madre se siente con la confianza de pedir un privilegio de ese tipo? Esta información es valiosa antes de seguir por dos razones. Porque hay maneras de pedir ciertas cosas y porque no es lo mismo pedir algo a alguien cuando no lo conocemos que cuando lo conocemos, ¿verdad? Todos nosotros, o todos ustedes probablemente, han experimentado la diferencia de pedir algo a un familiar muy cercano o a una casa comercial. No es lo mismo. En este caso, la petición de la madre podríamos considerarla bastante atrevida, ambiciosa, si usted quiere. Y eso supone que tal vez existía un grado de confianza importante entre ella y Jesús. Y estamos en lo correcto. De hecho, la mujer es la madre de dos discípulos del Señor, que fueron de los primeros en ser llamados por Jesús cuando principiaba su ministerio, después de Pedro y Andrés. Mateo capítulo 4, versículo 21, dice, pasando Jesús de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó.
Quizás otro dato valioso sobre la madre de estos discípulos es que, por lo visto, era una creyente comprometida, ya que vuelve a aparecer en el relato de la muerte y crucifixión de Jesús. Mateo 27:56 dice, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Esto entonces explicaría la confianza que tenía la madre de los discípulos al solicitar esto a Jesús. Desde luego, tampoco podemos soslayar el corazón de una madre o un padre, ¿no?, cuando se trata de sus hijos. ¿Quién en su sano juicio no desea lo mejor para sus hijos? ¿Y quién no querría que sus hijos estuvieran sentados con Jesús, ¿no?, en la gloria? Y fíjense ustedes que la madre pide para ellos, no para ella. Despejada esta incógnita, para los que por primera vez escuchan esta historia, es curioso que Jacobo y Juan secunden la petición de su madre, o sea, que vayan con ella. Porque a diferencia de la confianza que ella pudo haber establecido con Jesús, Jacobo y Juan caminaban, comían, oraban, aprendían y eran constantemente desafiados por Jesús. En efecto, vivieron momentos únicos con Jesús, como aquella escena de la transfiguración. Es más, ya habían participado de aquella conversación donde los discípulos le preguntaron al Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? E incluso Jesús ya les había declarado que tendrían lugares de privilegio, cuando en el capítulo 19 dice a sus discípulos, vosotros seréis o os sentaréis conmigo para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo capítulo 19, versículo 28. Entonces, con estos antecedentes, es lícito preguntarse cuáles eran sus intenciones. Y evidentemente con esta información también podemos entender, ¿no?, el enojo de los otros 10 discípulos. En fin, hemos visto quién era la madre y quiénes eran los hijos. Pero ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. La verdad, Jesús estaba acostumbrado a que la gente le pidiera cosas, porque por donde pasaba había gente con mucha necesidad. Igual que hoy, vamos por las calles y nos encontramos con inmigrantes cargando a sus hijos en brazos y solicitando ayuda. Gente haciendo colectas para una operación. Amigos o conocidos sin trabajo, enviando currículum para optar un empleo. ¿Cómo olvidar al leproso exclamando, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme? O al malvado colgado en la cruz diciéndole, recuérdame cuando vengas en tu reino. Jesús siempre escuchaba y trataba de resolver los problemas de la gente, sin importar las peticiones, las preguntas o la necesidad. Aunque es verdad que en la solicitud había un deseo, que en esa solicitud había un deseo de nepotismo, por otra parte, Jesús siempre estuvo y está dispuesto a responder. Y eso nos lleva a este segundo punto en esta estructura que estamos planteando el día de hoy. Jesús presenta ahora una respuesta al nepotismo. Versículos 22 al 24. Dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Y hace una pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre.
Y el versículo 24, casi como anecdótico, dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. La respuesta de Jesús entonces a la solicitud de ellos fue: no sabéis lo que pedís. Y sobre eso no hay mucho que agregar, ya que todos estamos en condiciones de entender que estaban pidiendo algo imposible. Sin embargo, para ayudarles a entender mejor el porqué de su solicitud era inviable, les hace una pregunta y luego hace una afirmación. La pregunta apela a situaciones que evidentemente podrían compartir con Jesús: el vaso con el que él ha de beber y el bautismo. Ahora, desde el punto de vista teológico, beber del vaso podría significar también participar de los padecimientos de Jesús, una vez que el Señor ya no estuviera con ellos y que de hecho aconteció. Algunos intérpretes sostienen que esa alusión, beber del vaso de Jesús, es lo que deberíamos entender mirando hacia el Antiguo Testamento, porque era el vaso de la ira, ¿no? Que finalmente Jesús bebió por nosotros. Como sea, en la primera parte de su respuesta queda claro que no saben lo que están pidiendo, pero que existen algunas cosas que sí pueden compartir con Jesús. En la segunda parte de la respuesta vemos una afirmación. El Señor apunta al Padre como el único que tiene la autoridad de definir quién se puede o quién se va a sentar a su derecha y quién se sienta a la izquierda o quién se sienta en cualquier lugar. Y es sorprendente la profundización de esta idea en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, cuando menciona que ya reinando en la gloria, con toda autoridad, apartará a la derecha a quienes heredarán el reino eterno, el reino de los cielos, y a la izquierda a los que compartirán el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Probablemente, si hubieran escuchado esto antes los discípulos que estaban haciendo esta petición, hubieran pensado 2 veces en pedir el lugar de la izquierda, ¿no? La sección termina poniendo acento en los sentimientos del resto de los discípulos. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Queridos hermanos, es un hecho que el ambiente, a causa de la petición y el posterior desarrollo de esa interacción que Jesús tuvo con la madre, Jacobo y Juan, no era un ambiente de los mejores, ¿verdad? Pues el texto es claro en señalar que el resto de los discípulos estaban enojados. Y el motivo del enojo no se encuentra de manera explícita en el pasaje. Y podría existir más de un motivo. Dijimos que ellos anteriormente ya habían abordado este tipo de temas con Jesús, y Él les había mencionado que ocuparían un lugar especial en su reino. Entonces, ¿por qué volvían a preguntar algo o a pedir algo de ese tipo? No sabemos tampoco si Jacobo y Juan habían comentado esta inquietud, ¿no?, en el grupo antes que su madre se atreviera a realizar esta petición públicamente. Y evidentemente la posibilidad de sentir celos o envidia era algo real, porque no debemos olvidar que los discípulos eran tan humanos como nosotros. ¿Y a quién no le gustaría, siendo honestos, a quién no le gustaría tener el privilegio de sentarse al lado del Señor? ¿Cuántos no anhelan acabar con esta vida, o que esta vida acabe, mejor dicho, no acabar con esta vida, que esta vida acabe y que nos podamos encontrar con Él, cara a cara, con nuestro Señor? A pesar de que Jesús ya había respondido a la petición inicial, decide no solo dejar en claro que la consigna es no al nepotismo, pues a renglón seguido propone el servicio y su propia vida como ejemplo. Entonces, lo que encontramos ahora en un tercer momento, del versículo 25 al 28, es una enseñanza contra el nepotismo y a favor del servicio. Versículo 25 dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernadores de las naciones
se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. El Señor, por tanto, al conocer lo profundo del corazón y la historia relacionada con el poder y la jerarquía desde los orígenes, sabía que cualquier tipo de distorsión respecto a ocupar lugares de autoridad, de un modo u otro, siempre iban a decantar en abusos. Por eso dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Los autores de la columna con la que abrí esta exposición bíblica llegan a las mismas conclusiones similares y usando términos del tipo controlar, capturar, intereses, consecuencias perversas, daños, etc. Permítanme citar nuevamente uno de estos párrafos. Las consecuencias negativas de ambas prácticas, o sea, el nepotismo y el amiguismo, son bien conocidas. Al reproducir el lote o grupo informal, permite controlar recursos de poder en varios niveles de la gestión del aparato público y, por lo tanto, posibilita la captura del Estado por intereses privados. Además, en la mayor parte de los casos, nepotismo y amiguismo tienen consecuencias perversas, pues generan relaciones laborales menos exigentes o productivas que las relaciones de trabajo no mediadas por la familia o la amistad. El nepotismo y amiguismo dañan la democracia, porque permiten a lotes y clanes capturar el Estado. Debemos entonces ver las posiciones de poder desde la distancia, sin intentar acercarnos a ellas. No, de ninguna manera. De hecho, el Señor está describiendo una situación que continúa aconteciendo a nuestro alrededor, en nuestros días. Los gobernantes de las naciones se enseñorean. ¿No les parece una historia conocida? ¿Han dado seguimiento a las dinámicas que se han producido en la Convención Constitucional? ¿Cuántas personas con un poco de poder, de la noche a la mañana, se vuelven abusivas e insoportables? Sin duda, ese podría ser un ejemplo práctico de lo que está diciendo Jesús cuando dice que se enseñorean. Es tan humano el buscar el poder por el poder, sin buscar el poder para servir. Mas entre vosotros no será así. ¿Vieron? Jesús nunca dice desprecien la influencia, aléjense del poder, no deseen posiciones de autoridad. Dice, si ellos se enseñorean, entre vosotros no será así. O sea, si ustedes llegan a ejercer algún tipo de gobierno, en el caso de los discípulos, el eclesiástico, deben actuar de una manera diferente. El contraste es brutal, porque les está enseñando que es posible gobernar de una forma diferente. Y eso significa no como los gobernantes de este mundo, sino alejados de la manipulación, de un modo distinto, sirviendo, amando y no enseñoreándose de las personas. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. En otras palabras, el ejercicio del poder y la posición de autoridad desde la perspectiva del Señor se resume en servicio. Un servicio que es la antítesis de la coerción, el abuso y la manipulación. El servicio, por tanto, es para los discípulos y debería ser para la iglesia. Una marca registrada, pues es una herencia que hemos recibido directamente del Señor. Pedro escribía exhortando a la iglesia y los primeros pastores en el capítulo 5, 1 Pedro 5, versículo 3.
Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Cuánta gente ha sufrido el daño de liderazgos mal manejados, no entendiendo y no comprendiendo que estamos aquí en la iglesia para servir y para amar a nuestro prójimo, para servir y amar a la iglesia de Cristo? Queridos hermanos, Cristo es nuestro ejemplo de servicio y no existe mayor ejemplo que Él. Porque Él no anduvo extraviado por el mundo viendo a qué se iba a dedicar. Al contrario, vino con un propósito claro y definido: servir los propósitos del Padre. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, dice el versículo 28. Y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se imaginan el ambiente que existiría en nuestras familias y trabajos si cada mañana nos levantáramos con esa convicción? No vine para ser servido, vine para servir. ¿Cuántos malos ratos nos ahorraríamos? ¿Cuántos amigos nuevos tendríamos cada semestre? ¿Cuántos ascensos en el trabajo, verdad? En ese sentido, el servicio dedicado de Jesús, levantándose muy temprano y trabajando duro durante largas jornadas, muchas veces hasta quedar exhausto, debería desafiarnos a seguir sus pasos para que la luz del Evangelio brille a nuestro alrededor. Jesús es el mayor ejemplo de servicio que la humanidad haya podido presenciar. Porque muchos líderes han hecho cosas muy valiosas, pero ninguno ha cumplido un servicio tan completo como el que Cristo nos ofreció, sirviendo y entregándose hasta la muerte. No hay mayor ejemplo de servicio que el de Jesús, porque su servicio es capaz de resucitar a los muertos y recuperar aquello que se había perdido. Aquí me gustaría recordar las palabras del apóstol Pablo a los filipenses cuando dice: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si eres un seguidor de Cristo, ese es el desafío, nada menos. Si eres un seguidor de Cristo, ese es el desafío, nada menos. Si eres un discípulo de Cristo, ese es el desafío, nada menos. Nosotros no creemos en nepotismos, nosotros creemos en el servicio, al servicio que Dios nos ha llamado, que Él nos ha escogido para hacer. Amén. Me gustaría terminar este tiempo reflexionando a modo de aplicación en tres cuestiones. Siempre que nos acerquemos a Jesús, siempre seremos atendidos. Y seremos atendidos no importando el tipo de solicitudes o preguntas que podamos tener. Porque a pesar de nuestras peticiones, a veces excesivas, como la que le hizo, ¿verdad?, esta madre, o la madre de Jacobo y Juan, Jesús, el Señor, siempre está ahí para atendernos. Y no solo eso, siempre está ahí para ayudarnos a responder.
responder nuestras inquietudes, haciéndonos pensar, preguntándonos e inquietando nuestras almas. Es probable que algunos de nosotros tengamos ciertas inquietudes o incluso peticiones sobre el devenir, sobre el futuro. Inquietudes que hemos cargado durante algún tiempo sin conseguir respuestas. Ve a Jesús. Este pasaje nos exhorta para que nos acerquemos al Señor, no importando la motivación, pero con confianza, porque Él siempre nos dará una respuesta. Ahora, ¿cómo podemos recibir respuestas de Jesús a nuestras inquietudes? A través de su palabra. En esto no podemos perdernos, porque muchos buscando respuestas de Dios se han imaginado, han inventado y han promovido distintas formas. Pero nosotros debemos recordar que Dios nos ha dejado sus respuestas en la revelación general, o sea, en la creación, y en la revelación especial, su palabra. Por eso es importante que nos dediquemos decididamente a conocer la verdad de Dios, con nuestros estudios y oficios, porque encontramos la huella digital de Dios ahí también, en el área que Dios nos ha puesto, y también nuestra dedicación en el estudio de la palabra de Dios, que quiero decir algo, quiero dejarlo como meridianamente claro, es lo más importante. En ese sentido, queridos hermanos, ningún segundo es un desperdicio para encontrarnos con Dios, conocer su carácter, sus obras y su reino. Segundo, en la vida real, al igual que la madre y los discípulos de Jesús que han sido aludidos en el sermón de hoy, podemos caer en la tentación de pensar que la obra de Dios funciona con nepotismo, lo cual es absolutamente equivocado. Porque la obra de Dios exalta el servicio, y el servicio ejemplificado por Jesús, que sirvió hasta la muerte. Si bien el nepotismo o amiguismo son habituales en la sociedad en la que vivimos, aún realizadas con motivaciones nobles como ayudar a nuestros propios hijos y nuestra descendencia, en la lógica del reino de Dios y su iglesia, el nepotismo no tiene lugar. Y no lo tiene porque, a diferencia de las instituciones que predican el bien común y profesan un tipo de servicio basado en las actividades y las fortalezas humanas, el servicio cristiano descansa en la obra que ha realizado el Señor Jesucristo con su vida y que mantiene a través de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. En ese sentido, esta historia es un excelente pasaje para guardarlo en el corazón y usarlo cada vez que sintamos el impulso o la tentación de mover o promover a los nuestros, ¿verdad?, en las actividades de la iglesia, intentando ubicarlos en los asientos de más prestigio y valor. El nepotismo, por otra parte, también es un asunto con el que debemos tener cuidado en los espacios profesionales, asegurándonos que la promoción de algunos de los nuestros sea por la competencia y no por la sangre. Porque hemos visto que el Señor no se opone a la gente que desee ser grande, sino a ocupar dichos espacios sin saber de qué se trata el verdadero servicio. Porque Él ha dicho, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Por último, como cristianos, queridos, tenemos la responsabilidad de reflejar a Cristo. Y esto significa vivir como Él nos enseñó. En consecuencia, se espera que cada uno de nosotros, voluntaria y desinteresadamente, sirvamos a nuestro Dios y a nuestro prójimo de una manera que agrade al Señor. Y ese es un desafío también para nuestra iglesia y es parte esencial de nuestra visión. Él sirvió hasta la cruz
hasta la muerte en la cruz, se entregó hasta la muerte y no se espera nada menos de cada uno de vosotros. Amén. Vamos a orar. Le invito a ponerse de pie y vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Señor, muchísimas gracias por esta tarde y gracias por tu palabra. Palabra viva, Señor, que desafía nuestras vidas, que transforma nuestras mentes, nuestros corazones. Oramos, Señor, para que podamos entender el servicio, podamos alejarnos de ideas relacionadas con el nepotismo y podamos glorificarte, Señor, como tú lo has determinado. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos por esta historia que encontramos en tu palabra, en la cual tú nos dejas esta enseñanza. Queremos ser como tú, queremos servir a los demás como tú lo hiciste, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Te alabamos, Señor. Muchísimas gracias te damos por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.